está para... ¿Cómo está? Mira cómo puede escuchar acá. Tiene auriculares. La esquina del cerro. Carnes de primera calidad. Joaquín de González 3483. Encontramos en Instagram como @la esquina del cerro. Si estás buscando comprar, vender o alquilar en San Miguel, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bienvenidos a todos. El placer de estar saludándolos aquí desde el Estadio Ciudad de San Miguel, la Casa de Juventud Unida. Hoy nos convoca nuevamente el fútbol de la Primera C, 9ª fecha zona A. Aquí el Lobo Rojo, como lo mencionábamos recién, de la Ciudad de San Miguel, va a recibir al Club Atlético Deportivo Paraguayo. Y por supuesto, si hay fútbol, lo ves a través de la pantalla de Paraguayo TV. Y quien les habla en los relatos, Ayrton el Pollo Acosta. Y por supuesto, no estoy solo, siempre estoy en muy buena compañía. Quiero darle la bienvenida a la Secretaría de Prensa, secretario de Prensa. Hablamos de Gustavo Príncipe. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, Ayrton, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos para toda la audiencia. Ya estamos en la cancha de Juventud Unida. Hoy sumamos a un equipo que está... Daisy Rolón con nosotros, también en las cámaras. Mi nombre es Gustavo Príncipe, saludos cordiales a toda nuestra audiencia que están en este momento en vivo, en directo, ya siguiéndonos a través de coaradio.net y también a través de Paraguayo TV. Una vez más, el fútbol llama, vamos a respirar fútbol. Hace un año que hemos estado más o menos en esta época, Ayrton, estuvimos aquí enfrentándolos a ellos. Teníamos otro técnico. Todavía me acuerdo de Loto en su momento, que trajo sus colas después de ese partido. Pero hoy el Deportivo Paraguayo se está probando con todo. Viene con buena racha el Deportivo. Hemos ganado un partido, salimos empate de visitante y ahora... seguimos buscando la victoria, Ayrton, para seguir sumando en la tabla, para que vamos a subir, escalar arriba. Y bueno, para todos los socios y amigos del Deportivo Paraguayo, les mandamos un saludo cordial. Te cuento que el próximo miércoles habrá asamblea ordinaria a las 17 horas las 19 horas la primera convocatoria y a las 20 horas la asamblea inicia. Así que lo invitamos a todos los socios que estén al día con sus cuotas para participar de la asamblea ordinaria. Muy bien, señoras y señores, saludos cordiales a todos ustedes junto a Ayrton Acosta, junto a Daisy Rolón.
Aquí estamos, señoras y señores, desde el Estadio Juventud Unida, en vivo, en directo, y la previa, que ya comienza aquí en este momento, Ayrton. Así es, tal cual, Gustavo. Nos recibe una tarde bastante cálida para estar en remerita, o quizás en mi caso que estoy con un pullovercito, pero la verdad que muy hermosa tarde, que se asoman algunas nubes de fondo, pero nos pega el sol acá a nuestro lado derecho. Y bueno, acá la voz del estadio de aquí, de la cancha de Juventud Unida, que también todavía nos saca un poquito. Y bueno, vamos a la acción. Van saliendo los hombres de Juventud Unida a la cancha y esperamos por que salgan los hombres de Paraguayo. La verdad que bastante compañía hace el equipo que dirige el señor Daniel Brizuela. Y todo el aplauso para el conjunto local, esperando porque salgan los hombres del Deportivo Paraguayo. Y bueno, si te parece, vamos a repasar alineaciones. Agustín Burlón, número 2. Bueno, con la 1 Burlón, con la 2 Ayala, número 3 Escobar, 4 para Franco Cardoso, 5 Esteban Fernández, 6 Maxi Paredes, 7 Nahuel Ayuto, 8 Lastra, 9 Quinteros, 10 Diego Cardoso, 11 Guzmán, y con la 11 Guzmán, los 11 hombres de Juventud Unida. Y van saliendo los hombres de Paraguayo a la cancha, que forma de la siguiente manera: el arquero con la 1 Herrera, 2 para Diego Fassi, 3 Patricio Romero, 4 Diego Hernández, 5 Walter Lugo, 6 Fabricio Pereira, 7 el venezolano Esparragosa, Carlitos el ruso Esparragosa, 8 Leandro Fernández, 9 para el Rolly González, 10 el Bebu Mendoza, y con la 11 Camilo Cardona, el colombiano. Los 11 hombres que hoy estarán para enfrentar al equipo de Juventud Unida aquí en San Miguel. Turismo San Cayetano, Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103 te espera en Virrey del Pino. Entrada al barrio Esperanza. Además, todos los pasajes al Paraguay. También más de 3.700 destinos rumbo a la República Argentina. Todo destino. Vení a buscar las mejores empresas. Y ahora próximamente también pasaje por avión en Turismo San Cayetano. Para envío de paquetes grandes, paquetes chicos y paquete express en 24 horas. Turismo San Cayetano, junto, acompañando y ayuda. Y también, siempre, donde esté el Deportivo Paraguayo, Turismo San Cayetano, juntos. La marca de la camiseta del Deportivo es Gema. Gema es la marca de la camiseta del Deportivo. Entra en Instagram /Gema para que puedas comprar en forma digital y recibir en la comodidad de tu hogar la camiseta del Deportivo Paraguayo de la marca Gema. Western Union, también junto a la camiseta del Deportivo, de la cruz.com.ar. Entra, tipea, elegí el mejor calzado, paga en forma digital y compara y recibí en la comodidad de tu hogar el mejor calzado de otoño e invierno. También con nosotros el broker de seguros es Garay. El seguro del Deportivo Paraguayo es Seguros Garay. Además, con nosotros, acompañado y siempre junto a nuestra camiseta del Deportivo Paraguayo, Romar. Sistema de gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Le mandamos un saludo también al ingeniero Marín y a toda la familia Marín, a todos los socios en Estados Unidos, en Miami, también en Japón, en España, en Paraguay, en todos los departamentos, el departamento central, departamento Cordillera, Guairaca, Zapaca, Guazú, Tamitapúa, donde tenemos socios y amigos que nos siguen, nos acompañan en las buenas y en las malas del Deportivo Paraguayo. Comunicado del Deportivo Paraguayo este miércoles. Asamblea ordinaria, primera convocatoria será a las 19 horas y la reunión ordinaria, la asamblea ordinaria será a las 20 horas. Señores, poné tu cuota social al día y podés participar en la reunión de la asamblea ordinaria este miércoles. Lo esperamos en nuestro Deportivo Paraguayo.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Como siempre, con toda la información, la voz comercial. El árbitro del partido es el señor Damián Rubino, que está a punto de sonar su silbato. Bienvenida, pasión, emociones y adrenalina. Fecha 9 del torneo de la Primera C. Aquí ya juegan Juventud Unida y Deportivo Paraguayo. Por supuesto, lo ves a través de Paraguayo TV con una producción de cobarradio.net. El Lobo Rojo que sigue tocando para atrás. Empieza, la toca para atrás, busca Esteban Fernández, quien hoy cumple años, decía ahí en la voz del estadio. Busca Cardona, la sacaba Ayala y la manda hacia el lateral. Hay saque de costado y será a favor del conjunto dueño de casa. Gracias como siempre toda la audiencia conectado ahí a través de Paraguayo TV, haciendo el aguante a el conjunto guaraní. Habrá reposición de banda. La repone que juega para Cardona. Sigue Cardona, la juega para el Bebu Fernández. Pase ahí filtrado para Esparragosa, que le quiso pegar al arco, pero Lastra cortaba su remate y la mandaba hacia el córner. Primer tiro de esquina que tendremos en este partido y es para el conjunto que dirige Juan Aquino. Muy bien, empezamos bien este partido y ya la primera llegada del Deportivo Paraguayo. Juan Aquino preparó el equipo con todo para que hoy haya un buen partido, principalmente en la parte trasera, en el medio y en el ataque. Ha preparado muchísimo también esta semana. Estuvieron trabajando arduamente para que el Deportivo Paraguayo hoy haga un gran encuentro contra Juventud Unida. Si es posible, llevamos los 3 puntos. Se viene el córner para Paraguayo. Se viene el córner. Centro que va. Le quiso pegar Hernández. No le pudo dar y agarrate que se va Juventud Unida con la contra. La tiene Diego Cardoso. Ahí pase para Nahuel Ayuto. Sigue Ayuto. La marca ahí. La presión por parte de Cardona y que no la puede controlar el número 7 de Juventud Unida. Habrá saque de fondo y lo va a realizar el arquero Herrera. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villacaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. La marca de la camiseta es Gema. Entrada en Instagram, gema.com, Gema o Instagram /Gema para que pueda comprar en forma online también la camiseta del Deportivo. Western Union para enviar dinero del Paraguay o recibir de cualquier punto. Vení a Turismo San Cayetano y te paga lo que figura en el sistema. Reposición de banda para el equipo del Deportivo Paraguayo. Lo va a realizar el Pato Romero. 2 minutos de juego. Reposición de Romero. Golpe de cabeza por parte de Esparragosa. Y la pelota que se pierde hacia un costado. Habrá lateral. Habrá reposición. Desde el saque de banda lo va a realizar el equipo de Juventud Unida. La baja Lastra. Cae Lastra. Nada, dice juez, que se levante, que siga. Lugo. Juega para Hernández, no. No llegaba tampoco Fernández. Le quedaba primero a Guzmán, que no puede evitar el lateral. Y habrá saque de costado a favor del conjunto guaraní. La baja para González y Esteban Fernández, que la manda nuevamente hacia el lateral. Nuevo saque de banda para el equipo que hoy es visitante. Ya vamos a estar mandando los saluditos que van llegando a través de YouTube. La jugaba Cardona. Se volvía a perder hacia el lateral. Hay saque de costado nuevamente para el conjunto guaraní. La juega para el Bebu Mendoza. Y se perdió nuevamente al lateral. Ahora reposición de costado para el Lobo Rojo. Bastante gente, que concurre aquí en el Estadio Ciudad de San Miguel. La bajaba para Hernández y la Garza que la manda hacia el lateral otra vez.
Habrá saque de costado y es para el Lobo Rojo. Ya jugaba nuevamente un golpe de cabeza ahí por parte de Hernández. Rebotaba en Lugo. La busca Cardona. Cortaba Lastra. Paraguayo y la pelota. Intercepta Esparragosa. Juega hacia un costado para Hernández. Hernández y el pelotazo largo para el Rolly González. Agarrate que pasa de largo para Cardona. Cardona y la presión ahí por parte de Maximiliano Paredes. Sigue Cardona. Lo marcaba bien ahí Paredes. No sé si fue córner o fue saque de arco. Me parece que fue... Será reposición desde el fondo nomás. Lo va a reponer el arquero Burlón para Juventud Unida. Lo que pasa es que le hicieron un pase lento. Si hubiera sido de primera y pasaba a Cardona, yo creo que terminaba en el arco, ¿eh? Porque el jugador de Juventud Unida llegó tarde. Y vemos que está atacando y está llegando muy bien de Deportivo Paraguayo. Que siga así, muchachos. Vamos arriba, que necesitamos llevar una victoria y unos 3 puntos que nos hace falta. Así tal cual, la busca el Bebu Fernández, la corta Escobar. Y Fernández creo que la mandó hacia el lateral. Ahí saque de costado para el conjunto local. La jugaba Lastra. Juventud Unida y la pelota. Juega nuevamente para Lastra. El remate la cortaba en Fasi. El ex hombre de Central Ballester, que ayer estuvo de cumpleaños, y la manda hacia el lateral, repone en el centro, que va el cabezazo. Y se acaba de salvar Paraguayo. Así es, Ayrton, y esto es muy importante, la parte trasera, principalmente de nuestros jugadores, que puedan cubrir, porque aunque tenemos a un gran arquero, puede ganar, puede vencer la valla. Bueno, déjame enviar saludos a la gente del Club 25 de Abril, de General Higinio Morínigo, de mi valle querido, le mandamos un saludo cordial, que están en este momento también formando parte con nosotros, para toda la gente moriniense y para todos los hinchas del Club 25 de Abril, que lleguen nuestros saludos. Bueno, a ver los saludos que acaba de llegar también Marcelo Adorno. Hola Marcelo, ¿cómo le va? Saludos Marcelo, que tengan una muy buena transmisión, muchachos, y siempre el Depor primero, claro que sí. Gracias, Marcelo. Y bueno, a compartir y a comentar y a difundir para que puedan sumarse también a la transmisión de nuestra del Deportivo Paraguayo en este momento. Saludos, Marcelo. La sacaba Escobar, pelotazo largo hacia arriba, la baja de cabeza el Pato Romero. Otro golpe de cabeza por parte de Esteban Fernández. Agarrate que no pasa, cortaba Fasi. Juventud Unida y la pelota. Rechaza Hernández hacia cualquier lado. Se fue hacia detrás de la cabina de transmisión donde nos encontramos nosotros. Y habrá lateral para Juventud Unida, ya repone Guzmán. Juega nuevamente para el número 11 de Juventud Unida. La roba Esparragosa. Guapo el venezolano. Sigue el Bebu Fernández. Juega nuevamente para Esparragosa. Paraguayo y la pelota. Agárrate que se va el Bebu Fernández. Está bueno el partido. Empezó bastante activo. La busca Mendoza. Sigue Mendoza. Cortaba ahí Ayala. Le queda servida al Chino Lugo, capitán del Guaraní. Juega para el Bebu Fernández. Fernández para Hernández. Hernández nuevamente para Lugo. La buscaba Fernández. El golpe de cabeza de Esteban Fernández. El pelotazo largo que va y la busca Diego Cardoso. Rechaza ahí. Fácil, le queda servida a Lugo. Lo interceptaba ahí Nahuel Ayuto. Juventud Unida de la pelota. Agarrate que se va Guzmán. El pase ahí filtrado para Ayuto. El centro. Golpe de cabeza defensivo por parte de Fasi. La toca Escobar. Juventud Unida la pelota, otro centro que va y Fasi que la manda hacia el córner. Hay tiro de esquina y es para el Lobo Rojo. Ayrton, necesitamos sostener la pelota, no sirve, algunas veces los pelotazos no suma, pero nuestro jugador tiene que sentar la pelota y empieza a jugar a la pelota, empiezan a jugar, a armar jugada. Vemos esa actividad, no que no se desesperen, la tranquilidad es todo. Cobran falta en ataque, habrá tiro libre indirecto para el conjunto de Juan Aquino. Como siempre aquí con Gustavo Príncipe, quien les habla, el Pollo Ayrton Acosta, llevándoles a cabo este partido, novena fecha del torneo de la Primera C. Por ahora 0-0 entre Juventud Unida y Deportivo Paraguayo. Rechaza Herrera, el golpe de cabeza por parte de un hombre de Lobo Rojo, la bajaba para el Bebu Fernández. Fernández que guapea ahí con Guzmán, pero le queda servida al número 11 de Juventud Unida. Y ahora agárrate que se va Escobar. Pase ahí filtrado para Diego Cardoso, uno de los dos Cardoso
que tiene hoy en cancha el conjunto local. Nuevamente Diego Cardoso. El centro, el cabezazo y le rebotaba en la nuca a Romero. Y bueno, no sé, creo que estaba adelantado. Así que la cuestión es que habrá otro nuevo indirecto para Paraguayo. Western Union, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. La marca de la camiseta del Deportivo es Gema. Entra en Instagram /Gema y compra en forma online también nuestra camiseta del Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano, junto al Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano, para envío de dinero al Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta. Las mejores empresas paraguayas, el Crucero del Norte, Nuestra Señora de la Asunción, la Santaniana, JC, Empresa Guaireña, La Yuteña. Vení y comprá tus pasajes rumbo al Paraguay todos los días. También Turismo San Cayetano 2, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103 en Virrey del Pino. Saca Herrera. Golpe de cabeza de Franco Cardoso, la manda hacia el lateral. Creo que pegaba en un hombre de paraguayo. Efectivamente, habrá saque de banda para el equipo de Juan Aquino. Realiza Romero. Quería jugar para Mendoza, cae ahí el Rolly González y pasa de largo el balón. Saque de fondo, lo realiza el arquero Burlón. Juega Escobar. Juventud Unida y la pelota. Guzmán que juega hacia atrás para Ayala. Y la pelota creo que se perdió hacia el lateral. Nueva reposición del costado para el equipo local. Baja, la tocaba Lastra. Cardoso, Diego Cardoso. Fernández. Y agárrate que se va Juventud con la contra. Con Franco Cardoso. El centro y derechita toda, las manos de Rolando Herrera. Es impresionante a la hora con la seguridad que tiene hoy en día, cómo creció Rolando Herrera con el Deportivo Paraguayo. Cada vez más seguro en la valla, en el arco. Y eso también nos da la seguridad de estar tranquilo, que el arco es muy fácil, que no va a ser fácil a los jugadores para que sea vencido. Saca Escobar. Busca Quinteros. Rechaza Pereira. Esparragosa. Juega hacia atrás. Para Romero. Tocaba Lastra. Saca Lugo. La baja Paredes. Cae Guzmán. Y hay tiro libre para Juventud Unida. Ahora cuando el tiempo nos dé también vamos a repasar algunos resultados en simultáneo que se están jugando también a esta misma hora. En Villa Devoto, Muñiz le gana 1-0 a la Madrid. Y luego todos los partidos 0-0, Atlas Yupanqui, Argentino Rosario JJ Urquiza, Lugano Leandro Nalem y Leones de Rosario Cañuelas. Todo 0-0. Le queda el balón servido al arquero Herrera. El pelotazo largo. Busca. Cabezazo de Guzmán. Jugaba Lugo. Fernández. Toque hacia atrás. Para Romero. Juega nuevamente para el Beu Fernández. Fernández que jugaba para Pereira, pero decide dejarla a Herrera. Lugo. Romero. El centro que va para González, pero no. Le queda servido en la mano del arquero Burlón. Juega para Escobar. Pase hacia atrás para Ayala. Esteban Fernández. Diego Cardoso. Pase ahí filtrado, no llegaba Guzmán. Y ahí saque de arco para Paraguayo. Turismo San Cayetano. Johan Mañanereta Paraguay Peseirú Boyante Mamá. Colectivo y por Abeba Yujuta Turismo San Cayetano M Oña Tendeta Andereje. Multiled y la marca del tiempo. 14 minutos del primer tiempo. 0 Deportivo Paraguayo. Juventud Unida de local 0. Saca Herrera. Cabezazo de Esteban Fernández. Tocaba Esparragosa y se pierde hacia el lateral.
Hay reposición del costado para Juventud Unida. Déjame enviar para toda la gente de Villalbín. Tenemos gente que nos están escuchando también en este momento, así para toda la gente de Villalbín y para todos los clubes amigos, porque en este verano te fuiste vos y todo el contingente de la juvenil que se han ido a hacer un gran encuentro. Y ahí se quedó muchos seguidores del Deportivo Paraguayo. Para todos ustedes, Añuape Melovitá desde Buenos Aires, Argentina y desde el Deportivo Paraguayo. Jugaba Guzmán Hernández, que quería rechazar, busca a Esparragosa. Hay un choquecito con Franco Cardoso. Y agárrate que se va Paraguayo con Mendoza. No se pudo perfilar Mendoza para seguir el contraataque, por el amor de Dios. Cortaba Maxi Paredes, la juega para el arquero Burlón. Juventud Unida y la pelota. Guzmán, el pelotazo largo, le queda servido al número 9, Quinteros. Es muy peligroso ese, Ayrton. Sacaba Hernández. Qué buena sacada, qué buena sacada. Es importante defender esto, Ayrton. Y Hernández que la mandaba hacia el lateral. Nuevo saque de banda. Qué manera de jugar de Hernández, siempre está trabajando, luchando, un jugador que baja, sube constantemente junto con su compañero, trabajando en equipo. Así lo cuenta Gustavo Príncipe, juega Guzmán. Golpe de cabeza de Fassi, saca al Bebu Fernández, caía ahí el Rolly González, le cometían falta, infracción. Perfecto, lo hizo perder la jugada. Muy bien, muy bien cobrada esta situación por parte del árbitro Damián Rubino, el juez que hoy impone condiciones aquí en el Estadio Ciudad de San Miguel. Y bueno, no habíamos contado quiénes son el cuarteto arbitral. Bueno, bien que mencionábamos a Damián Rubino. Asistente 1, Mario Vargas. Línea número 2, Nicolás Ruiz. Y el cuarto árbitro es Agustín Flores. Sacaba al Chino Lugo. Juega para Franco Cardoso y la pelota se pierde hacia el lateral. Hay reposición de costado. Y es para el conjunto guaraní. Corrijo, fue para Juventud. Guzmán. Fernández. Toque hacia atrás. Jugaba Cardoso. Guzmán la rechaza. Lugo. Juega para Cardona. Llega primero Franco Cardoso. Lateral para Paraguayo. Lo realiza Esparragosa. La juega el Chino Lugo. El centro. El rechazo por parte del jugador Ayala. Y la pelota nuevamente se pierde al lateral. Hay saque de costado para el conjunto que dirige Juan Aquino. Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Te hicieron giro. Venía Turismo San Cayetano para retirar porque te paga lo que figura en la pantalla del sistema. La juega Fernández, el autopase, el remate. Derechita toda la mano del arquero Burlón. Juega Escobar. Sigue Escobar. Pase para Esteban Fernández. Guzmán. Toque hacia atrás para Paredes. Busca Pereira el cabezazo de Quinteros. Juventud Unida de la pelota. Lastra. El pase para Diego Cardoso y el remate. Rebotaba en Hernández. Se tiraba Herrera. No llegaba. De todos modos, el balón se perdió hacia el córner, tiro de esquina y es para el Lobo Rojo. Ayrton, estoy observando la cancha. ¿Es recién plantada? Porque el año pasado, cuando vinimos, tenía más manchas todavía. Pero está muy golpeado la cancha, vemos muy poco pasto. Y eso que también no solo juega aquí Juventud Unida, también el Club Muñiz, que no tiene estadio local, también hace alberga sus partidos en esta cancha. De local juega también aquí en la cancha. Así es, tal cual. Se viene el tiro de esquina para Juventud Unida. Al centro sacaba Fassi. La busca Guzmán. Toca Guzmán. Le queda servida a Diego Cardoso. Otro centro que va. La saca Romero. Busca Cardona. Un solo hombre paraguayo. Adelante. 3 de Juventud Unida atrás. El cabezazo de Lastra. Y la pelota sigue en movimiento. Busca cortarla Hernández. No.
Pase ahí filtrado para Diego Cardoso, que le va a dar al arco. Le pegó de 3 dedos y se le desvió hacia cualquier lado, menos adentro de los 3 palos que defiende Herrera. Ahí saque de arco para Paraguayo. Romad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Romad, gestión de facturas electrónicas empresariales para toda Latinoamérica. Romad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. A propósito, que llegue mi saludo a la familia Marina, Daniel, también a sus hermanos, que siempre nos siguen las transmisiones. Le mandamos un saludo cordial a ellos también. Y lo esperamos este miércoles. Habrá asamblea ordinaria este miércoles, primera convocatoria de 19 horas. Y la asamblea a las 20 horas. Quería jugar Hernández, le queda servida a Cardoso. Juventud Unida y la pelota. Cardoso que le pega al arco. Buena la intención, pero el balón quedó en la mano de Herrera. ¿Ese aplauso era para los jugadores de Juventud Unida o era para nuestro arquero? Cero a 0 la cuestión. Revienta Herrera. Western Union, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, te hicieron giro de dinero de cualquier punto del mundo. Vení a Turismo San Cayetano y llevarlo en efectivo y te paga lo que figura en el sistema. Turismo San Cayetano te espera en Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Multiled y la marca del tiempo. 20 minutos del primer tiempo. Juventud Unida de local 0. Deportivo Paraguayo visitante 0. Como siempre en vivo a través de Paraguayo TV Guzmán. Y bueno, la pelota se vuelve a perder al lateral. Ahí saque de costado para Paraguayo. Hay un hombre caído del Depor. No logro visualizar bien. Es el Rolly González. Gracias acá. Gracias acá, Franquito, por confirmarlo. Se levanta el ex hombre de Muñiz. Franco y Dylan, que son colegas nuestros, que también sigue toda la campaña del Deportivo Paraguayo. Muchas gracias a Dylan y a Franco por estar siempre con nosotros junto al Deportivo Paraguayo. Es Ascenso. A ver, el fanpage. Ascenso Matancero en Instagram y Diario La Matanza en Facebook. Ahí está. Muchísimas gracias, como siempre. Busca Hernández. Le queda González. Quería llegar Esparragosa. Sigue Mendoza y el centro le quiso pegar directamente al arco y a la mano de Burlón. Nuestro 11 ahí exacto también. Mirá si se está esperando que se le caiga. ¿Cómo corre el número 13 de Juventud Unida? Hablamos rebote de Escobar. Un pequeño rebote abierto y podía haber... Puede estar el primero, no se pudo perfilar ahí. El número 9 Quinteros tuvo ahí una chance clarísima, no la pudo parar para intentar pegarle y reventar el arco de Herrera. Habrá saque de arco para el guardián. Te quiero destacar otra vuelta. Yo siento que la cancha está muy mojada. Está blanda la cancha, muy mojada está. Aparte le vemos poco pasto. Habrá saque de arco para el Deportivo Paraguayo. Lo va a realizar Herrera. El pelotazo largo. La busca Cardona. El cabezazo por parte de Esteban Fernández. La saca Fassi. La busca Lugo. La toca Esteban Fernández. La Garza que la quería bajar de cabeza y la pelota se perdió hacia el lateral. Hay reposición de costado. Lo va a realizar el conjunto local. Mando saludos también al cuerpo de damas que siempre acompaña al Deportivo Paraguayo. Hay Betty, está Gladys, están toda la familia amarilla. Le mandamos un saludo también a la familia Adorno y a todos nuestros amigos que están siempre apoyando al Deportivo Paraguayo en las buenas y en las malas, pero estamos siempre juntos. Juega Cardona. Pase para Mendoza. Se agarraban ahí con Paredes. La pelota sigue en movimiento. González. El centro que va. Quiso por abajo. No le pudo quedar servido. Ahí le cortaban a Cardona. Y bueno. Habrá lateral. Habrá reposición de costado.
Un poquitito de fútbol interrumpido. Reponen para Mendoza, caía el Bebu. Le cometía falta a Escobar. Habrá tiro libre para Paraguayo. ¿Vas a viajar a Paraguay? Vení a Turismo San Cayetano. Tenés las mejores empresas paraguayas, Nuestra Señora de la Asunción, La Santa Tigana, los pasajes que van por Ruta Sexta, también de Empresa La Yuteña, Empresa La Guaireña, JC, también Crucero del Norte, Expreso Sur, que se sumó también en la grilla de venta de pasajes de Turismo San Cayetano. Local 1, Enrique de la Fuente, 5146 Semillas Caso. Local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. También puedes hacer recarga de Tigo a Paraguay. Vení a Turismo San Cayetano. Tiro libre para Paraguayo. Lo va a realizar Leandro el Bebu Fernández. Dos hombres en la barrera por parte del Lobo Rojo. Hay un hombre tendido ya en el suelo del conjunto local. Y por ahora se demora la jugada. De fondo la estación Muñiz del tren San Martín, que hace retiro Pilar. La orden del juez. Centro de Fernández. El cabezazo de Lugo. A la mano de Burlón. Y Juventud que se va con el contraataque. Quiere cortar Lugo. Sigue Ayuto. Ayuto y la pelota. Presiona Ayuto. Retroceden casi todos los hombres. Ayuto que le quería pegar. Rebotaba en un hombre. Creo que era en Esparragosa. Pero la cuestión es que terminó en la mano de Herrera. Siempre siguiendo al Deportivo Paraguayo en Paraguayo TV. Suscríbete a nuestro canal. O si estás viendo por coaradio.net, podés instalar, porque tiene un botón de autoinstalación para que puedas seguirnos todas las informaciones de la selección albirroja, las noticias al instante de Paraguay, de la Argentina, y para que puedas tener todo el entretenimiento, además del canal y la radio. Un duro choque ahí con Lastra y Esparragosa, pero me parece que Rubino cobró una falta anterior. Esto es el típico, ¿cómo es? Que cobran la falta con retraso, la verdad, que no lo cobran pero instantáneamente. Pero es que nos pasa a nosotros. La vez pasada, el último partido que hemos tenido era una barbaridad. Parecía que estaba esperando que le avisaba a los compañeros para cobrar. Hay tiro libre para Paraguayo. Lo va a realizar Fernández. La orden del juez. El remate de Fernández, la busca Esparragosa de taquito. Quedaba en un hombre de Juventud Unida. Quiere jugar Esparragosa, agárrate que se va Esparragosa, la marca ahí, la presión por parte de Franco Cardoso. Sigue Esparragosa, no pudo. Perdió la pelota, justamente lo que te estaba diciendo, Ayrton. La cancha está muy húmeda, está muy resbaladiza, está pesada. Sigue Fernández, quería jugar Cardona, rechaza Esteban Fernández. El pelotazo largo de Fassi. No sé si González estaba adelantado, González que le quiso pegar al arco. Y... no había otra alternativa, porque tenía que tirar la pelota para que pueda convertirse en córner, porque apenas llegaba. Y muy alta, ¿no? La pelota tiró muy alta, llegó lento. Bueno, esta es una gran oportunidad para que el Deportivo Paraguayo pueda descontar ya. Necesitamos eso para empezar a activar mucho más nuestros jugadores, Ayrton. ¡Hay que lo evitar! ¡Hay que lo evitar! Ayala la mandaba hacia el córner después del remate del Rolly González. Y bueno, hay tiro libre para el conjunto guaraní. 0-0 la cuestión. En vivo como siempre por Paraguayo TV. Fecha 9 de la primera C. Zona. El centro de Romero terminaba en las manos de Burlón y agárrate que se va a Juventud con la contra con Cardoso. Mendoza la manda hacia el lateral. Saque de costado para el Lobo Rojo. Escobar. Juega nuevamente Escobar.
Un choque ahí de Esparragosa con Diego Cardoso. El pelotazo largo busca el Rolly González, sale de fuera del área el arquero Burlón. Uy, que se confió, le pegó medio feo, le salió ahí el intento de remate, pero no pasó a mayores. No pudo aprovechar el Rolly González. Y se fue al córner. Habrá tiro de esquina para el Deportivo Paraguayo. ...29 minutos de la primera etapa. Paraguayo que busca el primero. Aquí en San Miguel. Un empujón ahí con Cardona. Pereira, digo. Centro, golpe de cabeza defensivo por parte de Esteban Fernández. Muy abierto, muy abierto. Y Agarrate que se va con la contra. Estás casi solito ahí Cardoso, solamente Esparragosa, Si lo va de Esparragosa, bueno, le quiso intentar pegar como sea. Y se tiró firme y seguro Herrera. Las fotos que nunca faltan, para inmortalizar este recuerdo. Saca Herrera. El cabezazo ahí de Mendoza. González. Tenía que haberla jugado para atrás a Fernández o a Cardona, que entraban libres, solitos. No tenían ninguna marca, Y bueno, la pelota se fue nuevamente hacia el córner. Habrá tiro de esquina a favor del conjunto de Juan Aquino. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villa Escaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Lo que te perdiste, Ayrton. Sí, tal cual, por ver el cronómetro. Lo que te perdiste, Ayrton, fue impresionante. ¿Qué me disfrazaba si era gol, no? No sé cómo iba a poder relatar. Hay que gritar gol. Y ver las repeticiones ¿Vos lo viste en YouTube, ¿no? Sí, espectacular. Si era gol, te perdías el gol de tu vida. Bueno, está tendido en el suelo el arquero Burlón. Asistencia médica para el guardameta de Juventud Unida. Le sorprendió Paraguayo, por eso se tiró muy mal. Le sorprendió de verdad. Iba a ser un gran gol, Iba a ser un gran gol. Y mientras... Como decía el periodista colega nuestro del Canal 13, quiero ver la repe. Le tiran aerosol a Burlón. Gema es la marca de la camiseta. En Instagram /Gema para comprar. Entra, habla con ellos en línea y te va a hacer llegar. Puedes pagar en forma digital y recibir la comodidad de tu hogar. Gema es la marca de la camiseta del Deportivo. Y bueno, se reanuda la acción. Habrá lateral para Paraguayo. La juega Mendoza agarrado ahí. Le quiso pegar Fernández. Lo trababa Ayala. Presiona Cardona. Cae el colombiano. Nada, dice el juez. Siempre estamos viendo justamente lo que te estoy diciendo. Porque esta vez le traicionó la cancha. Está muy húmeda, muy blanda está. Y Guzmán la manda hacia el córner. Lateral, digo. Habrá saque de banda. Desde San Miguel, provincia de Buenos Aires, en vivo, en directo a través de Paraguayo TV y coaradio.net, en cadena. Romero. La baja de cabeza para el guardameta Rolando Herrera. Revienta el Capé Herrera. La sacaba Maxi Paredes. Cabezazo de Lugo. Le pega González. Nadie. Derechito al arquero Burlón. Pero qué impresionante. Todas las veces la pelota que agarra Herrera siempre lo está cargando, pero bien al fondo. Por eso siempre tiene que estar preparado también. Sus compañeros ya lo saben, lo conocen. Esta vez lo cargó y así también llegó otra vez vuelta al arco. Guzmán. Pase ahí para Esteban Fernández. Saca Pereira. La baja el Rolly González de cabeza. Mendoza.
Rechazaba a Franco Cardoso. Pegaba en Lugo. Y el balón se fue hacia el lateral. Ahí saque de costado, lo va a realizar el jugador Guzmán para Juventud Unida. Repone para Esteban Fernández. Busca Cardona, la cabecea, lastra. Cae ahí. Era Pereira. Yo lo que veo que cobró offside. ¿Qué fue cobrar? Offside, ¿no? No, cobró tiro libre a favor de Juventud Unida. ¿Con qué? Interpretó ahí un agarrón de Pereira, por lo visto. Bueno, la cuestión del fútbol. Habrá tiro libre para Juventud Unida. Lo va a realizar Diego Cardoso. Por ahora no tenemos grito de gol aquí en San Miguel. Fernández y Cardona en la barrera. Centro que va. Golpe de cabeza defensivo por parte de Pereira. Le queda servido a Fernández, que quiso ahí pasar Esparragosa. La cortaba Cardoso. Escobar juega nuevamente para Cardoso. Juventud Unida de la pelota. Pase de Escobar. Y la pelota se pierde hacia el lateral. Ahí saque de banda para el Guaraní. Rodmar, sistema de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Rodmar, junto al Deportivo Paraguayo. De la Cruz.com.ar, entra a tipea, paga en forma digital, elegí el calzado y recibí en la comodidad de tu hogar. Cardoso no se pudo perfilar. Cardoso igual estaba adelantado. Había posición prohibida. Ahí indirecto para Paraguayo. Este miércoles habrá asamblea ordinaria del Deportivo Paraguayo. Lo esperamos ahí. Poné tu cuota societaria al día y podés ingresar a la reunión. Primera convocatoria 19 horas y la segunda y última 20 horas. Este miércoles, señores, lo esperamos en la sede Piedra 1676, Capital Federal. Cabezazo de Esparragosa. La toca Lugo. La baja Cardona. Paraguayo y la pelota. Juega para Hernández. Hernández nuevamente para Cardona. Pelotazo largo. Rechaza Escobar. La tocaba Lugo. La busca Fernández. Llegaba ahí, creo que entre los dos Fernández. Cardona. Juega hacia un costado para Lugo. Cae Cardona. Le cometía infracción Guzmán. Y hay un... Qué buena posibilidad para nosotros, Ayrton, ¿no? Buen tiro libre para Paraguayo, ¿eh? Sí, este es el momento para que pueda cranear bien, pueda plantear bien el juego y que pueda cubrir y que podamos convertir el primer gol. El problema es que la pista o la cancha está muy blanda, Ayrton. Y ya estamos a 37 minutos del primer tiempo. Es hora que podamos ver un gol en este momento. Y hay que aprovechar este tipo de juegos de pelota parada, que si no se puede llegar al arco jugando, esta pelota parada pueden ser claves para intentar romper el marcador aquí en San Miguel. Habrá tiro libre para Paraguayo. ¿Le va a pegar Romero? No. González al arco. ¡Gol! Del Deportivo Paraguayo lo hizo el Rolly González. Pero qué pedazo de gol hiciste, pibe. Le rompió el arco a Burlón y se rompe el marcador aquí en San Miguel. Paraguayo se pone adelante en el marcador. El Guaraní lo gana 1-0 a Juventud Unida. El Rolly González, Rolando González, le puso la firma al gol. Ayrton, te adelantaba, te decía, este es el mejor momento para que pueda hacer el gran replanteo de los jugadores y que pueda convertirse al primer gol. Acaba de adelantarse. El Deportivo Paraguayo viene teniendo mucha consistencia. Ellos tienen un promedio de 24 años de jugadores y a nosotros nos está costando mucho. En la primera parte lo estamos pagando caro, pero el Deportivo está recuperando lentamente junto a Juan Aquino. Trabajo arduo,
no solamente todos los días, las 24 horas ocupándose justamente para que haga el mejor equipo para cada presentación. Grande Juan Aquino, felicitaciones, y a todo el equipo, cuerpo técnico y a los jugadores. Señoras y señores, Multiled marca el tiempo de juego. El primer tanto convertido por el Deportivo Paraguayo fueron a los 38 minutos del primer tiempo. Rory González y la apertura para el marcador. Segundo gol para el ex hombre de Muñiz con la camiseta de Paraguayo. Y por ahora falta mucho. Saca Lugo. El cabezazo de Fernández. La juega Ayuto. Cae el hombre del Lobo Rojo. Y hay tiro libre para Juventud Unida. Toca para Ayala. Guzmán. Juventud Unida de la pelota. Cardoso. Juega para atrás. Para Ayala. Paredes. Cardoso y se le perdía hacia el lateral. Hay reposición de costado. Y es para el Deportivo Paraguayo. Segundo gol. Juega Mendoza. Esparragosa. Mendoza. González caía. Guzmán, si no me equivoco. Y hay tiro libre para Juventud Unida, Gustavo. Además, y es lo que te decía, Ayrton, nosotros necesitamos que los jugadores que empiecen a jugar la pelota realmente, porque cuando tenemos tan ajustado nuestro equipo del Deportivo Paraguayo, un jugador se nos golpea y nos quedamos con los brazos caídos, uno, ¿entendés? Y a eso es lo que voy, por eso siempre estoy apostando a que se juegue al fútbol. Fácil que evita que le quede el balón servido a Quinteros. Y habrá córner, tiro de esquina para el club Juventud Unida, el equipo que dirige Daniel Brizuela. Por ahora lo gana Paraguayo, se impone 1-0 frente a Juventud Unida con gol de Rolando González. Centro que va, cabezazo de Hernández y agarrate que se va Cardona para la contra y el pase ahí filtrado para Fernández que estaba habilitado. Adelantado, quiero decir. No, increíble. Y encima se gana la amarilla. Primera amarilla en Paraguayo con la 8, Leandro Fernández para Paraguayo. Esto no conviene a nosotros, Ayrton, pero justamente lo estaban viendo eso también para pegar. ¿Por qué? Porque siempre fuimos blancos de los árbitros, no sé por qué. Paredes que la juega hacia atrás para Burlón. Fernández. Juventud y la pelota. Juega nuevamente para Fernández. Franco Cardoso y la pelota. Agarrate que se va Juventud. Con la contra. Pase para Escobar. Cae y cobraron penal. Hay penal para Juventud Unida. Increíble, ¿no? Tampoco ha durado la alegría, pero bueno, todavía no canta en victoria porque Herrera es un buen atajador de penales. Increíblemente hay penal para Juventud Unida. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, Paredes lo va a ejecutar. Vamos con todo, Herrera, ¿eh? A tapar esta. Esto es a cruzar los dedos, Ayrton. Y es lo que yo te estaba, siempre fuimos blancos de los árbitros. Hemos tenido el fin de semana pasado en Luján. Hoy nos toca otra de vuelta. Primero, la tarjeta. Y esto orden de juez. Paredes para darle al arco.
Juventud Unida, señores. Y bueno, la hinchada que viene a desquitarse como siempre es algo de costumbre, lo hizo Paredes de penal. Y bueno, estamos 1-1, señores, pero es recién el empate, Recién el empate, No. Bueno, quiero verlo, Quiero verlo después, decía, Así que... Ayrton, cuando somos blancos, el lunes nos tocó en la cancha, tuvimos que jugar 11 jugadores en la cancha, más todo el equipo en contra del cuerpo técnico. Y esta vez primero la tarjeta amarilla, después para llegar a los penales. Así tal cual. Paredes para el empate. 1-1 la cuestión. Juega Guzmán. Centro que va, el cabezazo. La manda por arriba del techo. Y habrá saque de arco para Paraguayo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villa Caso Local 2. Entrada al Barrio Esperanza, Hugo Guas 103. El tiempo de juego cumplido, señores, y acabamos de ver que 2 minutos más se suma. Hasta los 46. Saca Escobar. Cae ahí Cardoso, nada, dice el juez. Que se levante, que siga la jugada. Guzmán y la pelota. El centro y terminaba todas las manos de Rolando Herrera. Le pegaba a Lastra. Franco Cardoso. La busca Esparragosa, sigue Cardoso, la marca ahí de Romero, la robaba Esparragosa. Y Quinteros que le quería pegar. Rebotaba en Lugo. Y habrá tiro de esquina para Lobo Rojo. Espero que esto, Ayrton, comiencen a jugarse realmente a la pelota, porque cuando comienza la fuerza y el árbitro no lo cobra, siempre termina jugando a los pelotazos y directamente al hombro de los jugadores. Centro, el cabezazo. Y llegó el segundo de Juventud Unida. Increíble, señores, cómo se dio vuelta la historia. Otra vez Paredes, si no me equivoco. Y bueno, estamos 2-1, señores. Lo gana Juventud Unida 2-1. El segundo. Ya vamos a confirmar, creo que fue Paredes otra vez. Sí, efectivamente fue Paredes. Segundo tanto de la tarde. Juventud Unida se impone 2-1 a Paraguayo. Increíble, Ayrton, que en menos de 3 minutos estamos perdiendo otra vez vuelta cuando estábamos ganando y que me dio tanta pena. La verdad, esto se convirtió, parecía que se desinfló automáticamente y se descubrió un poquito y esto. Tira la pelota y termina. Así tal cual, le quiso pegar ahí desde el medio. El señor Rubino señala el círculo central. Acaban de terminar los primeros 45 minutos. Por ahora es triunfo parcial de Juventud Unida. Falta todavía la segunda etapa. Cómo se durmió Paraguayo, la verdad. Como siempre ahí en las cámaras, Marcelo Garay con las fotografías. Bueno, Juan Aquino que se va, es el primero que se va al vestuario. Supongo que con la amargura de que se haya dado vuelta al marcador tan rápidamente, Gustavo. Sí, la verdad que es increíble, porque el Deportivo Paraguayo viene jugando muy bien, tiene muy buen replanteo, muy buen planteo de juego. Yo creo que para este segundo tiempo, ahora, justamente por eso, Juan Aquino se fue para empezar a armar otra estrategia, porque nos encontraron la parte blanda y que hubo una confusión en el frente de ahí en el frente del arco, cuando se convirtió el penal y el tiro de esquina que se ha convertido en un gol, que fue una lástima, Ayrton, pero el Deportivo Paraguayo, yo sé que va a seguir luchando y este segundo tiempo tenemos la oportunidad de poder revertir el resultado. Así tal cual, Gustavo, mientras que los protagonistas se van dirigiendo de a poquito a los vestuarios.
Y bueno, por ahora 2-1 la cuestión a favor de Juventud Unida. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Turismo San Cayetano, envío de dineros al Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo. Western Union junto a la camiseta del Deportivo, envío de dinero a todo el mundo y poder recibir también. Y si recibís, lo podés hacer a través de Turismo San Cayetano. Romad, facturas electrónicas para toda Latinoamérica, gestión de facturas empresariales electrónicas. Romad junto a la camiseta del Deportivo. delacruz.com.ar, tipea, entra en la página, podés elegir el mejor calzado a precio de fábrica. delacruz.com.ar, pagás en forma digital y recibí en la comodidad de tu hogar. De la Cruz, pluma en tus pies y junto al Deportivo Paraguayo. También con nosotros, formando parte, el broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay, Seguros Garay, junto al Deportivo Paraguayo. Les comento que este miércoles a las 19 horas, asamblea ordinaria en el Deportivo Paraguayo, en nuestra sede en Capital Federal, Piedras 1676. Primera convocatoria, 19 horas. Segunda y última convocatoria, 20 horas. Entonces lo esperamos esta semana, que pueda ponerte al día con tus cuotas societarias. Así puedes tener voz y voto en la reunión. Bueno, Ayrton, vamos a la pausa y venimos con el segundo tiempo. Así tal cual, Gustavo, pero primero, antes, vamos a repasar algunos resultados en simultáneo. Muñiz, que le sigue ganando 1-0 en Villa Devoto a La Madrid. Atlas se impone 1-0 frente a Yupanqui y General Rodríguez. En Rosario, Argentino le gana 1-0 a JJ Urquiza. Y por ahora 0-0 entre Lugano y Leandro N. Alem. Mismo resultado parcial también para Leones de Rosario y Cañuelas. Los partidos que se están disputando de esta novena fecha del torneo de la Primera C. Bueno, y repasando también, mañana también habrán varios partidos. A las 12 del mediodía, Berazategui va a estar recibiendo a Victoriano Arenas. Después, ¿Dónde estuvimos? tal cual, en el Norman Lee. Y qué partidazo, ¿no? Tal cual, después, Fénix en cancha Deportivo Merlo recibirá a Claypole, mismo horario, Luján, frente a Deportivo Español. Saca Chispa recibirá en Villa Soldati a Mercedes. Estrella del Sur en Alejandro Cor jugará ante Centro Español. Y Cambaceres en Ensenada recibirá a Puerto Nuevo. El lunes quedarán 2 partidos para cerrar esta novena fecha del torneo de la Primera C, la novena fecha, como lo decíamos recién. Central Ballester va a recibir en José León Suárez a El Porvenir. Y Sportivo Barracas, que nuevamente hará de local en cancha de Luján, recibirá a las 15:30 a Central Córdoba de Rosario. Así que este es todo el fixture, el panorama de partidos de la novena fecha del torneo de la Primera C 2026. Con el relato de El Pollo Acosta, con la voz comercial, quien le habla, Gustavo Príncipe, y las cámaras de Daisy Rolón. Nos vamos a la pausa y ya venimos con el segundo tiempo, señoras y señores.
Bueno, estamos de regreso, señoras y señores, para vivir y compartir estos segundos 45 minutos. Por ahora, el dueño de casa, Juventud Unida, se está imponiendo 2-1 frente a Deportivo Paraguayo. Recordemos, para quienes se pegan ahora en la transmisión, primero había dado el golpe el equipo de Juan Aquino, lo ganaba parcialmente 1-0 con gol de tiro libre por parte del Rolly González, y luego llegó el doblete, el primero de penal, por parte de Maximiliano Paredes, con la 6 en Juventud Unida, para que el Lobo Rojo lo esté ganando 2-1. Y por ahora los 3 puntos se están quedando en San Miguel, pero bueno, faltan 45 minutos todavía, así que todo puede pasar, todo puede suceder. Repasamos los segundos. Bueno, se va a venir una variante. Veo que va a entrar Leal. Sí, se fue Fernández, que estaba amonestado. ¿Cómo es tu nombre? Y entró con la 16, Maximiliano Leal. Primera variante en el equipo de Juan Aquino. Y Juventud Unida, por lo visto, con los mismos 11 hombres, esperando el pitazo del juez, el señor Damián Rubino, para arrancar, vivir y sentir estos segundos 45 minutos. Fecha 9 del torneo de la Primera C. Cuando quiera Rubino, ya estamos. El pitazo del juez y arranca el segundo tiempo. Juventud Unida 2, Paraguayo 1. Lo vivís a través de Paraguayo TV y en simultáneo y con la producción de coaradio.net. La tocaba al Rolly González y no, era Esparragosa el que la tocaba. Le queda servido al arquero Burlón. Cae Escobar. Hay falta, infracción. Hay tiro libre para el equipo de Juventud Unida. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Romad, sistema de gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Romad junto a la camiseta del Deportivo. La marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo es Gema. Gema, y el broker de seguro es Garay del Deportivo Paraguayo. Y agárrate que se va Franco Cardoso, el pase filtrado para Quinteros. La marca por parte de Pereira. Sigue Pereira, creo que rebotó en Pereira como último hombre. Y me parece que la pelota se perdió al córner. Habrá tiro libre de esquina. Córner y a favor del equipo de Daniel Brizuela. Muchas gracias a toda la audiencia que se conecta, Pese al resultado, ahí firmes, apoyando, como siempre, al Deportivo Paraguayo. El centro que va. Y la pelota que termina todas las manos de Herrera. El pelotazo largo por parte del guardameta del Guaraní. Rechaza Escobar. La baja Esparragosa. Paraguayo y la pelota. Sigue González. Pase filtrado buenísimo para Cardona y está el empate, ¡no! Chocó con Burlón, no se puede creer, señores. La chance clarísima que tuvo ahí Cardona, la dejó desperdiciar. Es impresionante esta oportunidad que el Deportivo Paraguayo acaba de perderse para poder empatar. Yo creo que cualquier momento llega el empate, Elton, porque se planteó de otra manera de entrada el equipo del Deportivo Paraguayo de Juan Aquino. Y bueno, otra vez nuevamente tendido en el suelo el arquero Burlón. Y bueno, tenemos fútbol interrumpido aquí en San Miguel. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Pirapiré al Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes en 24 horas. También lo hace llegar Turismo San Cayetano en Ñemboyat. Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. También te comento,
es un comunicado de la Comisión Directiva del Deportivo Paraguayo. Este miércoles a las 19 horas habrá primera convocatoria de asamblea ordinaria. A las 20, la segunda y última convocatoria. Multiled y la marca del tiempo. 3 minutos del segundo tiempo. Se reanuda la jugada. Toca Romero. Busca Cardona. El cabezazo de Paredes, el autor de los 2 goles aquí en la tarde de San Miguel el día de hoy. La pelota sigue en movimiento. Dice, siga, dice Rubino. Y la pelota se perdió el córner. Habrá tiro de esquina para Paraguayo. Lateral, efectivamente. Creo que rebotaba en Romero como último hombre. No, había pegado en el hombre de Juventud Unida. Lateral realiza... No, la revisaba. Pensé que lo iba a realizar Pereira, ¿no? No lo realiza Pereira. La cuestión es que habrá saque de costado para Paraguayo. Lo realizaba Romero. Le queda servida al Bebu Mendoza. Presiona ahí la marca por parte de 2 hombres de Juventud Unida. Eran Cardoso y Paredes. Y la pelota se perdió hacia el lateral. Habrá saque de costado para Juventud Unida. Vení a Turismo San Cayetano para enviar tu dinero a la República del Paraguay o retirar tu giro. También a través de Western Union 7 giraron. Vení porque te pagamos en forma lo que figura en el sistema. Turismo San Cayetano, Enrique de la Fuente 5146 en Villas Caso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Gema es la marca de la camiseta de la Cruz junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. El broker de seguro es Garay. Garay, el broker de seguros del Deportivo Paraguayo. Golpe de cabeza por parte de Diego Cardoso. Le queda servido el balón al Bebu Mendoza. Juega atrás para Cardona. La verdad que la cancha bastante pesadísima, que encima la regaron. Se pasaron con la regada de K. Hernández. Le cometían infracción. Hay falta y tiro libre a favor del Deportivo Paraguayo. Este miércoles a las 19 horas habrá reunión de comisión directiva, sesión ordinaria. Primera convocatoria, 19 horas. Segunda convocatoria y última a las 20 horas. Poné tu cuota al día para participar de la reunión, para tener voz y voto. Lo esperamos. Revienta Cardona. Quería peinarla fácil. Y habrá saque de arco para Juventud Unida. Bueno, los suplentes, repasamos. En Juventud Unida con la 12, López, 13 para Federico Vega, 14 para Chiara Antano, 15 Alan Vega, 16 Tursi, 17 Albistur, 18 Arreguín, 19 Iglesias y con la 20 Ángel Luna. Por el lado de Paraguayo, el arquero suplente con la 12, De la Peña, 13 Quevedo, 14 Oliverio, 15 Carabajal, 16 Leal, 17 Sobos, 18 Ábalos, 19 Fidalgo. Con la 20 está de vuelta Alexis Barrio Nuevo después de una lesión que venía arrastrando desde hace rato. Hoy nuevamente fue convocado y está esperando ahí su oportunidad en esta segunda etapa, mientras que le cometían una falta ahí. Y hay un tiro libre ahí potencialmente, cerca del área chica de Paraguayo, que será a favor de Juventud Unida. Lo que pasa es que no había otra alternativa, era el último hombre y era necesario, por eso se convirtió y esto resulta un tiro libre. Sabemos que siempre, si va a ser gol, se convierte, porque tenemos un gran jugador, Herrera, a la hora de atajar, muy seguro, la salida y la entrada también, así que fuerza Deportivo Paraguayo, podemos revertir este resultado. Escobar quedaba como último hombre
Romero. Y agarrate que se va el Rolly González. Corre Leal por el medio. El pase para Maximiliano Leal. Le quería pegar Mendoza. Le pegó, pero muy despacito. Remate al arco. Por arriba de los 3 palos que defiende Burlón. El remate de Mendoza, si no me equivoco. Terrible pegada a la izquierda, de zurdo, de zurdo, terrible pegada que lo había hecho. Bueno, estamos llegando a Ayrton. Hay saque de arco para el equipo de Juventud Unida. 2-1 la cuestión a favor del local. 8 minutos de esta segunda etapa. Fecha 9 del torneo de Primera C. Zona A. Desde el Estadio Ciudad de San Miguel. ¿Qué se están diciendo ahí, Ayrton? Que mostraba acá, allá. No sabemos cuál es la discusión entre nuestro árbitro. Así tal cual, parece que discutía desde la banca de suplentes de paraguayo. Y se había interrumpido un poquito la jugada. Golpe de cabeza de Quinteros. Juega Romero. Toca Lugo. La baja de pecho Esteban Fernández. La pelota sigue, agarrate que se va Mendoza, el pase filtrado ahí para Cardona. ¡Dale la gol! ¡Gol! ¡Gol! Me importan 3 caramelos, yo lo grito igual. ¡Gol! El Deportivo Paraguayo lo hizo Cardona. Venció la valla de Burlón nuevamente y Paraguayo vuelve a igualar la cuestión. Estamos 2-2. Juventud Unida 2, Paraguayo 2. Camilo Cardona le puso la firma al gol. Así es, Ayrton. Veníamos con eso, te dije. El mejor replanteo seguramente Juan Aquino lo iba a hacer. Y se está viendo. Vemos a los muchachos, realmente están jugando como tiene que ser. El Deportivo Paraguayo va creciendo cada vez más. El León Guaraní está creciendo, señores. Aquí con una media de 22 a 24 años de jugadores que tiene el Deportivo Paraguayo, cada vez está mucho mejor. El gol se convirtió a los 10 minutos del segundo tiempo. Marcó Multiled. 2 para el Deportivo Paraguayo y 2 para el conjunto local Juventud Unida. Salida desde el medio, juega para Lastra. Agarrate que se va Guzmán, el centro ahí filtrado. No llegaba Diego Cardoso, pasaba de largo el balón. Hay reposición de arco para el Deportivo Paraguayo. Multiled, junto al Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano, de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Y el tiempo de juego, 11 minutos del segundo tiempo. Empate 2-2 el Deportivo Paraguayo junto contra el conjunto local de Juventud Unida. Está bueno el partido, ni se te ocurra tocar el control remoto o mirar otra cosa en el celular, en la computadora, en el dispositivo móvil donde lo estés sintonizando, porque puede haber promesa de más goles. Es impresionante, Ayrton. Estamos respirando fútbol, estamos respirando, pero es impresionante. Cada vez el Deportivo Paraguayo va creciendo cada vez más. El balón que le queda servido a Herrera. Firme y seguro el arquero del conjunto guaraní. El pelotazo largo. La busca Mendoza. Marca Esteban Fernández. Y la pelota se perdió hacia el lateral. Hay saque de banda a favor del equipo de Daniel Brizuela. Paraguayo que con este empate parcial está llegando a 9 unidades en el torneo. Toca Lugo. Le pegaba en la nuca a Paredes. Se perdía el lateral. Toca Lugo y el cabezazo ahí por parte de Ayala. Escobar. Pase filtrado para Lastra. Uy, se caía ahí Cardona. Nada, dice
El juez lateral para Juventud Unida, ya repone Lastra. La roba Pereira, quise decir. Ayala y... que estaba adelantado, no sé qué onda, No sé lo que marcó Ayrton, sinceramente. No estaba mirando la pantalla tampoco, porque estaba observando que se vienen practicando jugadores del Deportivo Paraguayo haciendo precalentamiento también. Supongo que se está preparando con todo para cualquier momento puede haber cambio y necesitamos otro gol más, Ayrton. En cualquier momento podemos ver también, La pelota se pierde hacia el lateral. Hay saque de costado a favor del Lobo Rojo de San Miguel. Juega Yuto hacia atrás para Ayala. Escobar que quiere hacer la personal, lo agarraba el remate hacia cualquier lado menos hacia los 3 palos de Herrera. Hay saque de arco para el Guaraní. Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Vemos una tarjeta amarilla a nuestro técnico. Así, tal cual, Seguro que, como diría el Bambino Pons, lo amonestó por buen pibe. La baja para Cardona. El pase ahí filtrado para Esparragosa. Le pegó al arco y cobró penal. Cobró penal. Penal encima, penal. Cobró penal. Hay penal para Paraguayo, señores. Ahí la intercepción. Le cometió falta al arquero burlona Esparragosa. Y Paraguayo puede volver a dar vuelta el marcador aquí en San Miguel. Bueno, es lo que te decía, en cualquier momento podemos llegar a volver a ver otro gol a Ayrton porque los chicos entraron con todo nuestro jugador deportivo paraguayo a buscar el resultado o dar vuelta, buscar el gol. Y eso es lo que necesitamos, Bueno, vamos todavía al Deportivo Paraguayo, vamos paraguayos que podemos, Así es, tal cual. La cuestión es que habrá penal para Paraguayo y por ahora tenemos un poquito de fútbol interrumpido mientras atienden a Esparragosa y a Burlón. El auxiliar médico que entra a socorrer al delantero y al volante, y al que también juega por adelante, pero hoy juega de volante, y al arquero de Juventud Unida. Salió no para atajar la pelota, vino al cuerpo del jugador. Eso fue lo que cobró justamente el árbitro. Era alevoso la manera que llegó. Deportivo Paraguayo está buscando salida y se está dando. No bajar los brazos, no aflojar, nunca para eso están en la cancha, justamente entran para que puedan empezar a jugar al fútbol con gallardía, también enfrentar, jugar en equipo, generar juego y que pueda convertir y dar vuelta al resultado. Deportivo Paraguayo de Juan Aquino en este momento se está dando con todo. Muy bien, gracias a todo lo que hacen posible también esta transmisión y junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo mojando con nosotros. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villa Escaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Atención empresas, Romad, facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Romad junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Western Union también forma parte con nosotros. Te hicieron giro de dinero de la República del Paraguay o de cualquier punto del mundo. Vení a Turismo San Cayetano y hace efectivo, te paga lo que figura en el sistema en forma gratuita. Y bueno, tenemos sanción interrumpida aquí en San Miguel, nunca más se reanudó la cuestión. González que le quiere pegar, como lo hizo frente a Sacachispas, que había convertido el primer gol en aquella victoria allá en el estadio Guaraní, que Paraguayo se impuso 2-1 frente al Lila de Villa Soldati. No se levanta más el arquero Burlón. Cuando ya tenemos 17 minutos del segundo tiempo, ahí se levanta el guardameta del Lobo Rojo. Parece que no va más, parece que va a tener que entrar López con la número 12. Se perfila para entrar a atajar este penal. La primera que tiene que entrar y mirá, la que tiene que defender, ¿no, Gustavo? Que cambio de arquero y tiene que defender. Pareciera que es a propósito. Para mí, con la vergüenza que tenía lo que hizo el arquero, es la que está saliendo, porque
bueno, espero que lo importante para nosotros que estamos y somos la prensa oficial del Deportivo Paraguayo y siguiendo esta campaña, queremos ver el gol y estar gritando. Así que anda preparando tu garganta, Ayrton. Así es, tal cual, Gustavo. Esperando aquí que se realice el cambio. La variante. Se va a venir la variante forzada en Juventud Unida, que se retiró lesionado el arquero Burrón. Y va a entrar su coequipero López con la número 12. Primera variante forzada en el equipo de Daniel Brizuela. Y bueno, ahí va ingresando López. Y la primera que tiene que hacer es atajar el penal. Tal cual, pero yo creo que González le va a romper el arco, sin duda alguna. El precedente para el arquero y también para nuestro jugador. Qué caso, impresionante. De todos los colores de este partido, Ayrton, Tal cual, el segundo penal en esta tarde. Segundo penal en esta tarde aquí en San Miguel. Ya se va a reanudar la jugada. González que se saluda con López. Ya se viene el penal para el Deportivo Paraguayo. Lo va a realizar el Rolly González, que quiere buscar el tercero para el Guaraní y el segundo en lo personal para esta tarde. Hubo otra variante también, ya vamos a confirmar quién es. Entró el jugador Luna. Esperando la orden de Damián Rubino. Hay penal para Paraguayo. El Guaraní quiere darlo vuelta. La orden de juez. Le va a pegar González. Gol, 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 gol. Del Deportivo Paraguayo. Lo hizo el Rolly González desde el código penal. Paraguayo da vuelta a la historia precisamente desde los 11 pasos. Paraguayo 3, Juventud Unida 2. Rolando González desde el código penal puso su segunda firma en esta tarde aquí en San Miguel. Ayrton se está dando. Felicitaciones a todos los equipos. Es increíble. La lucha imparable. Tiene que seguir luchando. Esto es importante. No perder la valla, no aflojar, seguir buscando más goles, porque tenemos que llegar a esto es impresionante. Salir y ganar en la cancha de visitante. Para Paraguayo es muy importante esto. Va creciendo cada vez más. El Deportivo Paraguayo va ganando merecidamente el penal que había cobrado y se cambió el arquero, salió el arquero que estaba titular, entra, ataja y se acaba de convertir. El Deportivo Paraguayo está dando vuelta al partido, otra vez vuelta, después en un lapso de 3 minutos que nos habían ganado en el primer tiempo. Multiled y la marca del tiempo, señores. El Deportivo Paraguayo empató, acaba de ganar a través de penal. Se convirtió en los cuantos minutos. A los 20 minutos del segundo tiempo. Y bueno, ahora está tendido en el suelo Herrera. Bueno, ahora ya Herrera, que precisamente empieza ahí no sé si a hacer un poquito de tiempo. Bueno, está ahí, siente un tirón en su pierna derecha. Y ahí se levanta el arquero del conjunto guaraní. Habrá reposición de arco para el equipo de Juan Aquino. Herrera y el pelotazo largo que se resbalaba el arquero del Deportivo Paraguayo. Cabezazo de Esparragosa, queda para el Rolly González.
Cae. Nada, dice juez. Pase ahí filtrado para Esparragosa. Estaba adelantado. No la puedo creer. Estaba adelantado Esparragosa. Le quedaba ahí un pase buenísimo a Leal, pero la jugada estaba inválida. Ya nada valía. Hay indirecto para Juventud Unida. Junto al Deportivo Paraguayo, las siguientes marcas y firmas y servicios, apoyando siempre al Deportivo Paraguayo: Western Union, Romad, además de broker de seguros Garay, el Turismo San Cayetano, Coaradio.net, medios de difusión del Deportivo Paraguayo, el portal. Seguí todas, entra en Coaradio.net para seguir todo el partido de la selección albirroja en este mundial. Todas las informaciones Paraguay y lo que acontece dentro del predio del Club Deportivo Paraguayo y dentro de la comunidad paraguaya en Buenos Aires, Argentina. Junto al Deportivo Paraguayo, cruzando los dedos, sufriendo y disfrutando de este gran encuentro entre Juventud Unida y el Deportivo Paraguayo, que acaba de dar vuelta a este partido. Y bueno, bien lo decíamos hace un rato, Gustavo, que había promesa de más goles y llegaron, Cuando un relator dice algo es porque lo siente en las venas, Y vieron que no me equivoqué. La cuestión es que ahora va Lastra. El cabezazo de Hernández. Dijo el Pollo Costa. Rolly González, para usted tiene aura. ¿Viste? Señor Pollo, para usted, el Rolly González, ¿tiene aura? Y en lo absoluto, porque se convierte en el goleador del equipo con 3 tantos. Es firme candidato, para ser figura del partido, Hay lateral para el conjunto guaraní. Lo va a realizar la Garza, Diego Hernández. Juega para Mendoza. Juventud Unida y la pelota. La roba Hernández. Le queda servido al jugador Arreguín. Sigue Arreguín. Le queda servido al Lugo. La pelota se pierde hacia el lateral. Reposición del costado. Y es para Juventud Unida. Juega para Arreguín. Escobar. La marca, no llegaba el jugador Luna. Y hay reposición del fondo para el equipo que dirige Juan Aquino. Vení a Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay. A 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo te espera. Sobre Enrique de la Fuente, entre Cayetano Gazón e Intendente Russo. Turismo San Cayetano, local 1, para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay. Mudanzas al Paraguay puerta a puerta. También puedes hacer recarga de Tigo en nuestro local. Vení o pagá tus servicios. Todo en Turismo San Cayetano. Próximamente también venta de pasajes por avión a la República del Paraguay y toda la República Argentina. Saque de costado para Juventud Unida. Tocaba Reguín. Pase ahí filtrado para Fernández, que le va a dar al arco. Y el balón muere en las manos del arquero Herrera. Muchas gracias como siempre, conectado ahí la gente a la transmisión de Paraguayo TV en una producción de Coaradio.net. Por ahora Paraguayo con 2 goles del Rolly González y de Camilo Cardona, uno de ellos de penal del ex hombre de Muñiz. Se impone 3-2 frente a Juventud Unida. Recordemos que los 2 tantos en el cuadro local los había hecho Maximiliano Paredes, uno de ellos también fue desde los 11 pasos. La saca Fassi. Le queda a Lastra. Esparragosa, le roban el balón. Le pega a Lastra, el cabezazo ahí entre los Diegos, Hernández y Fassi. La cierra Romero y la manda hacia el lateral. Hay reposición de costado. Y el balón nuevamente en movimiento. Muy jugado esa atajada y la salida que la hicieron a Ayrton. No conviene. Si es posible, tiene que tratar de bajar o sacarlo lo más rápido posible, porque estamos llevando adelante el resultado y tenemos que salir buscando más pelota. No hay que dar chance para que pueda llegar al arco. Sabemos que tenemos un buen arquero, pero no hay que dudar.
Toca Esparragosa, la juega para Rory González. Ahí a la izquierda. Yo creo que le tenía que haber pasado la derecha a Cardona. Pero la dinámica del juego se ve que no lo hizo que González no pudiera verlo y bueno, se la pasó primero a Mendoza y bueno, lo que terminó en el posterior lateral a favor de Paraguayo lo va a realizar el Pato Romero. Muy bien, no te olvides de seguirnos en Paraguayo TV. Suscríbete a nuestro canal para que pueda llevarte toda la información, lo que estamos publicando, para que pueda informarte de lo que pasa en el Deportivo Paraguayo. O entra en nuestro portal coaradio.net para que también puedas seguir o escuchar, disfrutar de buena música, canciones y todos los partidos del Deportivo Paraguayo. No solamente hacemos el relato, la transmisión de la primera, también seguimos la campaña de las juveniles. Toca Lugo. Uf. Y me habla de la reserva, ¿no? Que fue derrotada duramente en Rosario frente a Argentino 12-1. Por favor, Simplemente cumplo con informar, nada más. Son números. Agárrate que se va Juventud para la contra. Cae Luna, nada, dice el juez, que se levante, que siga. Y Paraguayo quiere hacer la contra con Esparragosa y el pase ahí para el Rolly González. González para Leal, y Leal que la juega para Cardona, y si lo hacen bien puede estar el cuarto. La cortaba ahí, le queda servida a Cardona, la busca Esparragosa y la marca ahí por parte de Arreguín. Si no, estaba mano a mano con el arquero López, la saca acá Pereira y la manda hacia el lateral. Hay reposición de costado para el Lobo Rojo. Vení a Turismo San Cayetano para viajar a la República del Paraguay. En Yantema Turismo San Cayetano, Nearó, Enrique de la Fuente 5146 de Yuan, pasaje por las mejores empresas paraguayas nacionales e internacionales. O si no, kilómetro 38 Belovita, Nearó, Aveía, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Ya, agárrate que se va Leal con la contra, que se esfumó porque se la quitaba Fernández. Allá la jugaba hacia atrás para el arquero López. Juventud Unida y la pelota. La tiene Lastra. Toca Escobar. Nuevamente para Lastra. Una mano pedían ahí, nada, dice juez. No fue mano, fue Paredes. Paredes. Multiled y la marca del tiempo, 30 minutos del segundo tiempo. No se pudo perfilar ahí, le agarró muy mal el jugador Luna. Le pegó prácticamente un pase a la mano del arquero Herrera. Acordate, este miércoles reunión de comisión directiva y lo esperamos a todos ustedes también. Primera asamblea ordinaria de este año, asamblea ordinaria, y que va a ser este miércoles a las 19 horas la primera convocatoria. La segunda convocatoria será a las 20 horas. Lo esperamos. Pone tu cuota societaria al día para participar, tener voz y voto en la reunión. La tiene Cardona. Corre el colombiano, se quiso hacer un autopase, pero lo marcaba Cardoso. Sigue Cardona, guapo el colombiano. La pelota se perdió hacia el lateral. Hay reposición de manos. La juega para Cardona, no llegaba y la pelota se pierde hacia el saque de fondo. Habrá reposición de arco para Juventud Unida. Se vienen dos variantes. El conjunto de Paraguayo. Sogos y Ábalos. Sogos y Ábalos. Ya vamos a confirmar quiénes se retiran. Hay cambios en este momento también en el equipo del Deportivo Paraguayo. Y es lo que te decía, veníamos viendo a partir de los 25 minutos del segundo tiempo, ya Juan Aquino venía preparando para hacer cambios. Bueno, creo que enhorabuena, con sangre, con fuerza, con sangre fresca, entra para reforzar la victoria que en este momento se está llevando, siendo ya a los cuantos minutos del segundo tiempo. Ayrton, el Deportivo Paraguayo se está imponiendo. A los 32 minutos del segundo tiempo, el Deportivo Paraguayo está ganando de visitante un gran partido. ¿Qué pasa, Ayrton? No, se calentó un poco el ambiente porque Esparragosa quería salir por donde correspondía, pero el árbitro Rubino lo mandó por otro lado y toda la calentura ahí por parte de Juan Aquino y su cuerpo técnico. Incluso también protestan José Sogos y Rodrigo Ábalos, que son las variantes. Bueno, se retiró el autor de los dos goles.
Rolando González con la 9 para darle el ingreso con la 17 a José Sogos. Continúa. Y bueno, continúa, así es. Y bueno, se fue Esparragosa, el venezolano Carlos Esparragosa con la 7 para darle ingreso en su lugar con la 18 al paraguayo Rodrigo Ábalos. Las dos variantes. Esto es muy emocionante, Ayrton, ¿eh? La verdad, con la garganta ya golpeada a esta hora. ¿Por qué? Porque además entre el partido ida y vuelta estamos respirando fútbol a pleno, ¿eh? Así tal cual. Pase para Arreguín. Centro, saca de cabeza Fassi. Pifiaba para reventar Pereira. Toca Romero. Llega primero Federico Vega. Golpe de cabeza por parte de Fassi. Sogos y su primera interacción del balón. Cae el ex hombre de Berazategui. Agarrate que se va. El Pato Romero juega para Cardona y agarrate que se va. Ábalos. Ábalos. Y si lo hace bien paraguayo, puede estar el cuarto. Ábalos que quiere hacer la personal. Juega hacia atrás, hacia donde no estaba ningún jugador del Guaraní, porque le quedó el balón servido a Cardoso. Atrás suyo estaba Sogos. Así es, tal cual, Gustavo. Que ahí de la prensa paraguayo. Y bueno, hay saque de costado para el equipo de Juan Aquino. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villa Escaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103. Vení a Turismo San Cayetano para comprar tus pasajes a toda la República Argentina. Más de 3.700 destinos, pasajes terrestres tenés para viajar. Eyu Turismo San Cayetano, pe. Bueno, una nueva variante paraguayo. Un nuevo cambio se viene en el Guaraní. Cuarta modificación. Se retira Cardona. Gran jugada, gran partido lo hizo Cardona. Es muy rápido, un jugador siempre hábil, siempre está preparado y la defiende totalmente la camiseta número 11. Y bueno, en su lugar ingresó con la 14, debut absoluto. Primeros minutos de Ramiro el ruso Oliverio, que provino del equipo FADEP de Mendoza. Así que hoy está debutando con la camiseta de paraguayo sus primeros minutos con el equipo de Juan Aquino. Saca, cortaba Leal una barrida ahí por parte del Astra. Caía el Chino Lugo, la saca Diego Hernández. Quería tocar a Ábalos y agarrate que quería Albistur cortar. Hernández creo que la mandó hacia el córner. Efectivamente habrá tiro de esquina y es a favor del equipo de Brizuela. Vamos chicos, a prepararse con todo. Hay que defender la camiseta del Deportivo Paraguayo, defendiendo la casaca, a sacar esa pelota y poder convertir en otro lado, en otro golpe. A mantener el balón, a no perder la cabeza, muchachos, que ya falta menos de 10 minutos para que esto termine. Estaría consiguiendo Juan Aquino su segunda victoria en condición de local, la tercera del campeonato. Si, por supuesto, si todo esto culmina así. Juventud Unida de la pelota. Ahí un autopase se quiso dar al Bistur, no prosperaba, la saca Oliverio. Corre Ábalos, le queda el balón. Servido al arquero López. Juega para Fernández. Juventud Unida de la pelota. Franco Cardoso. Federico Vega. Y el pelotazo largo. La baja para Fernández. El centro que no prosperaba. Pegaba en Leal y luego le da un golpe de cabeza a la baja. Luego el técnico Juan Aquino, que se fue al lateral. Hay reposición de manos para el Lobo Rojo. Hubo una amarilla ahí. ¿Amarilla? ¿Al nuestro fue? Probablemente a Pereira. Juega Cardoso. El centro que va
La sacaba, no sé si Hernández o Oliverio. Presiona Juventud en el campo de Paraguayo. Luna. Le queda servida Mendoza. Tocaba Fernández. Le quiere pegar al arco Cardoso y estaba adelantado. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque tiene duda en salir. El arquero tiene que salir de una, sin duda alguno. Y el Deportivo Paraguayo tiene que tener, empezar a armar, tranquilizar la pelota, empezar a marcar y jugar cuerpo a cuerpo, porque se está desbarandando en un momento también los jugadores. Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, Multiled y la marca del tiempo, 38 minutos del segundo tiempo. El Deportivo Paraguayo se está imponiendo encima de Juventud Unida. 3-2 por ahora la cuestión. Por ahora los 3 puntos se van a Catán. Que revienta Vega. Pelotazo largo. La busca Diego Cardoso al arco. Estos pelotazos muy peligrosos, Ayrton, no dejen pasar. Es lo que yo te decía. Necesitan marcar. No sé por qué siempre está llegando muy fácilmente la pelota. Pelotazo. Necesita retener más el equipo paraguayo, Mira, le tiran agua a Herrera. Increíble, Vi que le tiraron agua, Es increíble, por el amor de Dios. No sé si en la cámara se llegó a ver, pero yo lo vi claritamente, ¿Con qué necesidad, no? Tal cual, hace un rato también. Acá nos informa nuestro colega Franco que estaban... ¡Sogos al arco! Estuvo buena la intención. Le pegó ahí de 3 dedos y le quedó servida al arquero López. Bueno, volviendo un poco al tema que acá encima los plateístas, ni siquiera en la popular, los plateístas estaban escupiendo acá a los jugadores de Paraguayo. Es increíble, Increíble, la verdad, que las cosas que se viven en el fútbol. Con qué necesidad, la verdad, Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. delacruz.com.ar. Entra, elegí, paga en forma digital y recibí la comodidad de tu hogar. delacruz.com.ar, que el mejor calzado, mano de obras paraguayas, haciendo industria argentina. Juega Guzmán. Era Cardoso, corrijo. Porque con el corte de pelo me quedé que era parecido a Guzmán. Juventud Unida de la pelota. Toca para Diego Cardoso. Un agarrón ahí. Centro, no. Le pegó. Horrible, le pegó Cardoso. Y habrá saque de arco para Paraguayo. Romad, gestión de facturas electrónicas para grandes empresas para toda Latinoamérica. Romad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Contenidos patrocinados, también apoyando junto a la camiseta del Deportivo. La juega Mendoza. Busca Leal. Le queda servido el balón a Federico Vega. Vega y... que no puede. Cómo lo marca, bien por Leal, La marca, a pesar que no se lo pudo robar, y Sogos, que luego le pegaba ahí un remate. El balón se perdió hacia el saque de arco. Ya lo realiza el arquero López. Lo juega para Franco Cardoso. Juventud Unida y la pelota. Lastra. Pase para Escobar. 3-2 la cuestión a favor de Guaraní. Fecha 9 del torneo de la Primera C. Saca de cabeza Pereira. Cabezazo de Arreguín. La tapó Herrera, señores. Tapó Herrera. Agiganta su figura el guardameta del conjunto guaraní. Y el peligro no pasa. Juega Escobar. Rechazaba Leal y un pase ahí de 3 dedos que no prosperaba. La cortaba Maxi Paredes. La baja de cabeza, de pecho el jugador Fernández. Le queda servido el balón al jugador Vega. Juega hacia atrás para Fernández.
Juventud Unida y la pelota. Todos los jugadores que entraron todos hacia nuestro arco, Ayrton. Este es muy peligroso, tiene que sacar la pelota lo antes posible. Paraguayos están atacando con todo, Mirá el 4 donde está ahora. Sí, cómo le quiso pegar ahí Cardoso, rebotaba en la espalda de Sogos. Y sigue presionando Juventud, que no se quiere dar por vencido. Pase ahí, la saca Hernández. Necesita urgente sacar la pelota del área chica. Vamos, Paraguayo, a sacar toda la pelota, vamos al ataque. Se mete Paraguayo atrás, Increíble el centro que va, el golpe de cabeza defensivo por parte de Hernández. Uy, increíble, le roba. ¿Esto es para roja? Roja no, amarilla nomás. Pero le reventó la cara a Lugo, increíble, Amonestado Escobar. No puede ser, increíble, Le pifió, le quiso pegar ahí de tijera. Erró el balón. Lo que no erró fue el rostro de Lugo. Y bueno, falta y tiro libre para Paraguayo. Lo que pasa es que era necesario y la puso el rostro justamente para defender porque era muy arriesgado. Era una chilena que iba a pegar, No fue así nomás. Así que creo que es merecedor y bueno, fuerza para nuestro capitán del Deportivo. La verdad que la maneja muy bien con su compañero. Así que el chino Lugo, fuerza, levantá, falta muy poco. Según Multiled, el marca del tiempo del segundo tiempo, ¿cuánto tiempo de juego, Ayrton? 44 minutos. 43 minutos, casi 44 estamos, señores, falta muy poco. Vamos, Deportivo Paraguayo, vamos para adelante que necesitamos llevar los 3 puntos a casa. Y así es, tal cual. Como siempre con Gustavo Príncipe y quien les habla, el Pollo Ayrton Acosta. Y bueno, última variante. Se va a venir un tema, veo que va a entrar Fidalgo, ya vamos a ver por quién. Pensábamos que iba a ser por Lugo, pero Pereira le acomodaba el brazalete de capitán. Anda a comer sopa paraguaya, dice acá un hincha amargado, ¿no? Ofrecernos sopa paraguaya, mandioca, chipá, chorizo churigurí, allá, vellú doblado de bacon, papá. Y bueno, se fue Mendoza. Y entra Fidalgo. Papá, y a ver dónde tengo alrededor doblado y nada. Me lleve la doblado ahí. Así tal cual. La fiesta del fútbol aquí en San Miguel. Lo gana Paraguayo 3-2. Fidalgo la perdía en su primera interacción con el balón. Saca, peifiaba para sacar Hernández, Tiene que salir del Deportivo Paraguayo, tiene que seguir buscando el arco adversario, no permitir que todo, porque fíjate, solamente en el arquero, ¿dónde está? Mira, ya está llegando a la media cancha prácticamente, Bueno, ya estamos casi en tiempo cumplido, vamos a ver cuánto van a... ¿Ya se prepara? Sí, vamos a ver cuánto se adiciona. Parece que dio uno solo nomás, igual con tanta interrupción en el partido. Yo creo que tenía que haber dado un poquito más, pero bueno. Eso es a favor del conjunto de Juan Aquino, que den menos, Cae Leal, nada, dice juez. Reclama Juan Aquino. Y agárrate que se va Paredes. Saca Oliverio. 6 minutos más. 6 minutos más, hasta los 51, le va a pegar. ¡Oh! 6 minutos más, Una jugada la que peligrosa. Se perdió ahí a Reguín, ¿no? Pasó de largo el balón, yo ya. Se me venía el ánimo afuera por cuando le pegó al balón, Lo que pasa es lo que yo te decía, necesitamos que, bueno, yo creo que ahora a Ayrton, fíjate que a la hora de chutar la pelota, seguramente va a meter muy al fondo y los jugadores nuestros tienen que salir para que pueda buscar siempre el arco rival. Golpe de cabeza de Hernández. Presiona Juventud Unida. Centro que no prospera. Corta fácil. Le queda el balón. Firme y seguro. En la mano de Rolando Herrera. Siempre apoyando la camiseta del Deportivo Paraguayo Western Union. Delacruz.com.ar. Entra, tipea, paga en forma digital y recibir la comodidad de tu hogar. También el mejor calzado de esta temporada otoño e invierno. Delacruz.com.ar es la marca del calzado. 47 de 51. Se va acabando aquí de poquito el fútbol aquí en
en el Estadio Ciudad de San Miguel. Gana la visita, lo gana Paraguayo 3-2. Busca Cardoso. Gracias como siempre a toda la audiencia conectada a través de Paraguayo TV. En una producción de cobarradio.net. Sigue Cardoso. Marca de Sogos. Juega para Fernández. La saca de cabeza Oliverio. Y la manda hacia el lateral. Habrá reposición de costado para Juventud Unida. Lo va a realizar Paredes, el autor de los 2 tantos del Lobo Rojo en esta tarde de sábado. Aquí en San Miguel. Juega Luna. Lo agarra Pereira. Nada, dice el juez. ¿Llega o no llega? No llegó. No llegó Cardoso. Eso es bueno para Paraguayo, que quema algunos segundos. No la pudo controlar Franco Cardoso. Y se pierde el balón. Hacia el saque de fondo habrá reposición de arco para Paraguayo. Ya comienza la preocupación de toda la hinchada de Juventud Unida. No le salen los jugadores su jugada, pero están atacando. No hay que permitir, nosotros necesitamos que nuestros jugadores comiencen a seguir buscando el arco rival. Saca Sogos. El balón le queda derechito al arquero López, que ya la juega para Federico Vega. Esto ya va a culminar. Faltan 2 minutos para que se termine. Juega Fidalgo. Uy, ¿cómo se le anticiparon ahí a Fidalgo? Juega Reguín. Tenemos problemas de garganta porque ni agua nos permitieron traer a Ayrton. No, tal cual, es increíble, ¿eh? Increíble. Nunca, mira que nosotros siempre, es más, brindamos refrigerio. Somos prensa. Necesitamos agua porque estamos constantemente. Ni agua nos permitieron entrar. Es increíble. Sí. No, y yo me tuve que tomar, para no tirarme, tuve que tomar. Sí. La saliva. No, me tuve que tomar, tenía una botella de 1 litro, la tuve que tomarme todo el agua antes de ingresar. Caña por lo menos Pitío 3 Leones vamos a tomar nosotros después. Tiene que tomar la orina. Oh, un whisky. Un whisky, dame un whisky. Guaque. Un whisky. Un whisky tal vez, puede ser, porque se va aprendiendo. Bueno, falta muy poco, Ayrton, para que pueda el final, los últimos minutos. Siga cruzando los dedos con nosotros y el Deportivo Paraguayo tiene que seguir atacando. Vamos a buscar nuestra victoria. Así es, tal cual. Lo decía Gustavo Príncipe, se quedaba tendido en el suelo el Chino Lugo. Lateral para Oliverio. Con las cámaras de Daisy Rolón, el relato de Pollo Acosta y la voz comercial de Gustavo Príncipe, aquí desde el departamento de prensa del Deportivo Paraguayo. Y nunca falta acá el disgusto por parte de los plateístas de Juventud Unida, Lo terminó. Final. ¡Ganó Paraguayo! 3-2 a Juventud Unida. Los 3 puntos se van a González Catán con 2 goles de Rolando González, 1 de penal, y había también anotado el segundo Camilo Cardona. 2 goles por parte de Maximiliano Paredes, que uno de aquellos fue desde el código penal. Paraguayo se lleva los 3 puntos a La Matanza. Segunda victoria en condición de visitante, tercero en el campeonato. Y de esta manera cerramos la tarde aquí en San Miguel, Gustavo. Así mismo, muchas gracias a todos los amigos también. Gracias, Franco, por apoyar siempre en la campaña del Deportivo. No, por favor, Gustavo, muchísimas gracias a ustedes. Acá desde Ascenso Matancero le deseamos el mayor de los éxitos al Deportivo Paraguayo siempre, con el Depor a todos lados. Hoy nos llevamos una espectacular victoria de acá de San Miguel. Qué partidazo. Que se vivió desde el primer minuto hasta el último, se respiró fútbol hoy. Hermoso partido, y bueno, ya estábamos viendo que los hinchas ahí nos estaban diciendo un par de cosas, así que vamos a ver cómo salimos de acá. Bueno, siempre hay que saber ganar y perder, así como nos pasa a nosotros. Aunque salgamos golpeados, salimos felices igual. Muy bien, totalmente. Muy bien, gracias, Ayrton. Se respiró fútbol desde un primer momento. Así es, tal cual, Gustavo, y bueno, así que el triunfo, hoy los 3 puntos son de Paraguayo, y bueno,
los jugadores que se acercan a festejar este triunfo con los allegados que siempre están siguiendo al conjunto guaraní. Así que los 3 puntos hoy se van derechito a la matanza, Gustavo. Y bueno, antes de cerrar esta transmisión, bueno, viendo también ahí el saltito. Vibrando, ¿cómo no van a vivir? Si los chicos, ¿te acordás de la pretemporada, cómo lo hacían? Y lo están vibrando en este momento. Yo creo que si así ese espíritu se vivía cuando empezamos en la pretemporada. ¿Se acuerda, Ayrton? Y eso lo está viviendo, estamos festejando con ellos también en este momento con nuestros jugadores. Así es, tal cual, Gustavo. La verdad que el todo de esfuerzo en algún momento da su estimada recompensa, la verdad. Así que la verdad que nos vamos contentos aquí de la transmisión de Paraguayo TV. Y bueno, antes, por supuesto, repasar los resultados que también de los partidos que se jugaron en simultáneo. Así que Paraguayo llega a 11 puntos. Cosecha 11 puntos, estando a 5 de Berazategui, que aún todavía no jugó su partido, que jugará mañana. Ya lo repasamos hoy hace un rato más temprano. Pero bueno, de a poco afianzándose a mitad de tabla y no estar temiendo a la parte de abajo que en los últimos años. En los últimos años que siempre nos tocó vivir en carne propia, la verdad. Así que bueno, ya terminaron todos los partidos, así que igualaron 1-1 la Madrid con Muñiz. Atlas le ganó 1-0 a Yupanqui. Argentino Rosario y JJ Urquiza igualaron 1-1. Lugano en Tapiales empató 2-2 con el Leandro N. Alem. Y Cañuelas le gana 1-0 a Rosario, sí, a Leones de Rosario. Bueno, Paraguayo la próxima fecha va a estar recibiendo el sábado, ya está confirmado. Sábado. Próximo sábado. Ya entrando ya en lo que es mayo, así que Paraguayo va a estar recibiendo a las 15:30, como siempre, en el Estadio Guaraní, a Defensores de Cambaceres, y por el lado de Juventud Unida tendrá que visitar a Mercedes. Así que bueno, de a poquito ya todos los protagonistas ya se retiraron en el campo de juego, y bueno, la verdad, contentos, nos vamos contentos por este triunfo, Gustavo. Muy bien, cantaste gol, Ayrton. Hoy sí pudiste cantar, gol de victoria encima. Muy bien, con las cámaras de Daisy Rolón, con el relato del Pollo Acosta. Mi nombre es Gustavo Príncipe, la palabra en la voz comercial. Que tengan una excelente jornada. Un súper buen fin de semana vamos a tener. Así es, y lo esperamos para que puedan ver también desde el Deportivo Paraguayo. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de la radio, de coaradio.net, y a través del canal en nuestro portal, y a través de Paraguayo TV en YouTube. Taupeisa Lomita, Maitei, gracias. Será hasta la próxima. Bueno, así se despidió Gustavo Príncipe de esta transmisión. Y bueno, yo también mandarles un fuerte abrazo a toda la audiencia. Saludos para toda la gente. Así que nos vamos despidiendo ya de poquito aquí de San Miguel para ir retornando hacia Catán. Así que, y recuerden, donde juega el Deportivo Paraguayo, ahí estarán las cámaras de Paraguayo TV. Probablemente que este martes estaremos ahí nuevamente con el fútbol de reserva. El martes a las 11 de la mañana, y ahí, bueno, por supuesto, estaremos siguiendo a los pibes de la reserva. Como siempre, a través de la pantalla, la señal de Paraguayo TV, el canal líder del conjunto guaraní, como siempre, de una producción de coaradio.net. Así que yo les mando un fuerte abrazo para todos, y será hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Hasta la próxima. Chau, chau.